filogenético y habíamos repasado una serie de preliminares, que es una filogenia, la diferencia entre la filogenia que ocurrió, digamos así, en el curso de la evolución y un árbol filogenético que construido por nosotros que intenta reflejar esa filogenia. Y también tratamos de empezar a acostumbrarnos a leer los árboles a través de las ramas y no dejarnos confundir por cosas aparentes como la proximidad lado a lado de algunos nombres que pueden no coincidir con la lectura filogenética del árbol, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar aclarando algunos conceptos y después comenzaremos a hablar de métodos de análisis filogenético propiamente dichos. Recuerden que es un tema de importancia por varias razones. Primero, porque es un marco natural para pensar en la evolución, y segundo, porque en términos más prácticos, como el trabajo final del curso está orientado a problemas que se aborden con métodos filogenéticos, cuanto antes tengamos estas cuestiones analizadas, mejor. Bueno, un poquito más de terminología, inevitable. Vamos a reducir al mínimo la terminología, pero hay términos que están por todas partes y que conviene ya abordarlos de entrada, ¿sí? En términos filogenéticos, yo puedo considerar un grupo de organismos y ver cómo queda representado en el árbol filogenético. Ustedes saben que los agrupamientos taxonómicos vienen de antes, son anteriores, muchos de ellos al estudio de la evolución. Y más en general yo puedo hacer un grupo con criterios determinados y después ir a ver la filogenia, de qué manera se refleja ese grupo en el árbol filogenético. Acá hay tres términos muy usados que conviene ir teniendo en cuenta. El primero de acá arriba es un grupo monofilético. A veces se llama también simplemente un grupo natural. Natural, ¿qué significa? Que refleja el agrupamiento que estoy haciendo, refleja razonablemente un aspecto evolutivo, el origen evolutivo del grupo. Ven que el grupo este tiene el ancestro y todos los descendientes de ese ancestro. ¿Está claro? Bueno, ese es el más sencillo de entender. Pero de repente vamos al otro extremo, el grupo polifilético o artificial es un agrupamiento que se basa en alguna característica, pero que no refleja realmente las relaciones de parentesco. Por ejemplo, acá tengo dos especies o grupos taxonómicos que están separados en la filogenia y sin embargo, por alguna razón, por su similitud, por una característica especial que me interesa, los agrupo. Noten que desde el punto de vista filogenético este agrupamiento es artificial. Puede tener alguna razón biológica perfectamente válida, pero es un grupo artificial. Después veremos con ejemplos qué tipo de cosas aparecen agrupadas así. Y una situación intermedia es lo que llamamos un grupo parafilético, donde, si ustedes se fijan, partimos de un ancestro y hay continuidad desde ese ancestro hasta todos los miembros del grupo. No hay saltos, ¿cierto? Pero por alguna razón, que también veremos claramente con un ejemplo, algunos de los descendientes de ese ancestro están excluidos del grupo. Es una situación intermedia, no es tan artificial desde el punto de vista filogenético como el grupo polifilético, pero tampoco es un agrupamiento natural que incluye a un ancestro y a todos sus descendientes, sin excepciones. ¿Sí? Los ejemplos nos van a permitir aclarar cuándo encontramos estas circunstancias y qué sentido tienen o por qué aparecen. Porque en abstracto parecía que solamente el grupo monofilético tendría sentido. Sin embargo, en muchos casos usamos con frecuencia agrupamientos que no son monofiléticos estrictos. Por ejemplo, los peces. Es un grupo que incluye presuntamente a descendientes de un ancestro, peces sin mandíbula o innatos, y a muchos, pero no todos sus descendientes. Pensamos que los tetrápodos, los vertebrados terrestres, provienen de alguno de los peces y sin embargo los excluimos de ese grupo. Ven que ya deja de ser tan caprichoso el agrupamiento parafilético, ¿sí? Porque es un grupo que desde el punto de vista filogenético es continuo. Podemos trazar desde el ancestro hasta todos los miembros del grupo una línea continua sin salirnos del grupo.
La única exclusión es que algún conjunto de descendientes, por sus características particulares, son excluidos del grupo. La tendencia actual es que los agrupamientos formales, taxonómicos, sean siempre monofiléticos. Entonces la palabra peces se sigue usando como un término informal, pero que no pretende reflejar completamente la filogenia, la refleja parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque un grupo que es descendiente de ese mismo ancestro está excluido. ¿Por qué excluimos a los tetrápodos de los peces? Sabiendo, como todos sabemos, que son sus descendientes, o algunos de sus descendientes. Por diferencia morfológica, ¿verdad? Diferencias morfológicas grandes, ¿sí? Ahora, fíjense que dentro de los peces también hay muchas diferencias morfológicas, pero estas nos llaman la atención, nos resultan interesantes y espontáneamente o naturalmente separamos ese grupo. Si ustedes van a una clasificación formal de vertebrados hoy, seguramente no refleja esta separación, es más filogenética. Pero en términos informales seguimos hablando de peces y de tetrápodos. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? ¿Usar el término incluyendo a los tetrápodos o no usar el término? Si usamos el término peces, tenemos que saber que es un grupo parafilético. ¿Sí? Que no es completamente artificial, pero excluye arbitrariamente a un conjunto particular. ¿Sí? Las características que unen a los peces son características ancestrales dentro de los vertebrados. Y las características que separan a los tetrápodos son características derivadas o especializaciones de ese grupo. Ya veremos que esto de caracteres ancestrales y derivados va a ser importante para la reconstrucción filogénica. ¿Está bien? Entonces no es que sea disparatado, simplemente que no refleja crecientemente los grupos naturales, los refleja de forma parcial. Otro grupo parafilético, y acá se vuelve a ver la misma idea. Los reptiles son un grupo parafilético, porque si bien yo puedo partir del ancestro común y llegar sin saltos, sin discontinuidades a todos los descendientes, que es un esquema, excluyo a un conjunto de descendientes de ese ancestro. Y acá se ve claro que nosotros separamos a las aves porque en esa línea naranja se han acumulado una gran cantidad de cambios, caracteres distintivos, que nos hacen apartar a las aves del resto de los reptiles. Pero de hecho, los cocodrilos, pensamos, están más emparentados a las aves que cualquiera de todos los grupos al resto de los reptiles. Nuevamente, son características ancestrales de este grupo de tetrápodos amniotas las que usamos para definir a reptiles. En un momento recubierto por escamas, ¿sí? Una serie de características. Y las aves las apartamos por caracteres derivados propios del grupo. Un grupo polifilético, si esta filogenia es correcta, claro, nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos cómo fue la evolución, tenemos filogenias armadas con nuestros mejores datos, ¿cierto? Si esta filogenia es correcta, el grupo de los homeotermos tiene un significado biológico, pero es un grupo polifilético, o a veces se le dice directamente artificial. Artificial desde el punto de vista filogenético, porque elige una característica y sin importar cuántas veces apareció en la filogenia, la uso para hacer un agrupamiento. Esto agrupamiento no significa que sea inútil, significa que no refleja la filogenia. Desde el punto de vista fisiológico puede tener interés. Puede ser interesante saber que está formado por dos grupos independientes. ¿De acuerdo? Pero filogenéticamente es un grupo artificial. Bueno, entonces allí vemos que los agrupamientos para o polifiléticos resultan de prestar atención a ciertas características particulares de interés biológico o que despiertan nuestra curiosidad. Entonces, si ordenamos el mismo árbol anterior, lo ordenamos, nos quedan juntos los homeotermos, pero sigue siendo el mismo árbol nosotros. Recuerden que podemos cortar las ramas sin cambiar realmente la topología y siguen estando tan separados, sigue siendo tan artificial este agrupamiento como se veía antes. Esta introducción general, no hablamos todavía de métodos de reconstrucción filogenética, la queremos cerrar con algunos ejemplos de aplicaciones de la análisis filogenética. No solamente para ver cómo se hace, sino qué sentido tiene. Tiene muchísimos sentidos, pero algunos lo vamos a ver por ahí en el ejemplo. Aquí hay un problema biológico que se puede abordar
por métodos filogenéticos. El problema es el siguiente. Los cíclidos africanos son uno de los grupos más diversos y presuntamente de origen bastante reciente. Los lagos africanos, el lago Victoria y otros, hay un montón de cíclidos. Nadie sabe cuántas especies hay, pero se estima algo así como 600. Y en muchos de estos lagos aparecen las mismas morfologías, los mismos tipos generales de morfología y coloración, como por ejemplo, ven que acá en el lago Tanganica, el lago Malawi, hay morfologías que, si bien no son idénticas, se parecen bastante. Aparecen como forma paralela grupos que se corresponden morfológicamente en uno u otro lago. Entonces, para esta situación hay como dos explicaciones o hipótesis alternativas, pensando en los extremos. La realidad puede ser mixta, ¿cierto? Una posibilidad, que esta evolución de formas semejantes haya sido independiente, cada lago haya producido su radiación, pero que termine repitiendo los mismos tipos morfológicos, por razones que habrá que investigar desde el punto de vista biológico. Puede ser que haya un conjunto de nichos disponibles más o menos fijo y que entonces, a pesar de ser independiente la evolución, termina formando morfologías básicamente comparables. Puede ser que el grupo como tal solo tenga un conjunto fijo de posibilidades que las termina expresando con pequeñas variaciones repetidamente en distintas partes de su filogenia. Y estas dos cosas que acabo de decir no son excluyentes. Y siempre la evolución es una interacción entre el grupo y los desafíos y posibilidades ambientales con que se enfrentan. ¿De acuerdo? De modo que decir que hay una explicación de tipo ecológica, adaptativa, y decir que hay una explicación de tipo de las posibilidades de diversificación que tiene el grupo, sus características, no son dos cosas excluyentes. Bueno, y la otra posibilidad es que haya habido migraciones, que cada morfología haya aparecido una única vez, pero su éxito haya incluido la migración, la colonización de distintos lagos. Lo interesante es que estas dos hipótesis, o algunas intermedias que podrían imaginar, se pueden poner a prueba con métodos filogenéticos. ¿Qué esperaría filogenéticamente según la primera hipótesis? ¿Alguna idea? ¿Un ejemplo que podría esperar? Que no estén tan emparentados. ¿Cómo? Que no estén tan emparentados, no estén bien emparentados. Claro, que por ejemplo estas dos morfologías aparecen en partes separadas de la filogenia, que evolucionan independientemente. Llegan a lo mismo desde puntos de partida presuntamente distintos. ¿De acuerdo? En cambio, en este caso, las migraciones, si la base de estas similitudes es migración, es que el grupo ese de arriba, amarillo y negro, apareció una única vez, pero después colonizó exitosamente diversos lagos. Filogenéticamente son un grupo, mientras que la primera hipótesis son dos apariciones independientes. Entonces, esto es una hipótesis biológica, evolutiva, que se puede poner a prueba con métodos filogenéticos. Y acá tenemos una filogenia esquemática, para no complicarnos con los nombres, donde tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a aplicar los conceptos. ¿Cómo es el grupo fucsia desde el punto de vista filogenético? Es monofilético. ¿Cómo es el grupo verde? Parafilético. ¿De acuerdo? Porque es un grupo continuo a partir de este ancestro, pero excluye alguna de las ramas, alguna de las derivadas de ese ancestro. ¿Está bien? Bueno, el asunto que, sin entrar en detalles, este esquema filogenético implica que algunas de las formas que aparecen en el lago Malawi, morfologías, tienen que haber aparecido de forma independiente de sus similares, sus análogas, en el lago Tanganica. Como no están acá los esquemas de bien cuál es cuál, podría haber alguna que no, que fuera una morfología aquí que también estuviera representada por aquí. Pero este ordenamiento filogenético implica que al menos alguna de las morfologías aparecieron de forma independiente. Esto nos dice que la especiación en estos lagos puede producir diversas morfologías y no requiere necesariamente que esas morfologías sean importadas, en todos los casos por lo menos, desde lagos independientes. Habla de la posibilidad, que después estudiaremos cuando hablemos de especiación dentro de un lago y no
entre lagos aislados que luego se conectan y permiten las migraciones. Bueno, entonces este es un ejemplo de que el análisis filogenético no es solamente una cuestión de ordenamiento formal, de taxonomía, sino que permite la puesta a prueba de hipótesis biológicas. Nosotros vamos a plantear 3 problemas posibles para el trabajo final del curso. Los 3 son de este tipo, biológicos pero abordables en términos filogenéticos. Algunos son más filogenéticos puros, otros son más geográficos, hablan de colonizaciones y eventos de radiación, pero siempre está esta mezcla de elementos. En esta situación, la filogenia deja de ser un problema exclusivamente para taxónomos y se convierte en un problema para biólogos de todo tipo. Aquí hay una pequeñísima lista de ejemplos de problemas que se pueden abordar con métodos filogenéticos. Algunos ya son conocidos por ustedes y otros tal vez no, pero la idea de esta lista es que ustedes puedan pensar en algunos de estos ejemplos y traducir en su cabeza cómo estos problemas biológicos tienen su contrapartida o su soporte natural para ser pensados en términos filogenéticos. El origen de los organismos simbiontes, por ejemplo el cloroplasto, la mitocondria, es una pregunta filogenética. Si realmente la hipótesis de la simbiosis es correcta, deberíamos poder emplazar filogenéticamente a la mitocondria, los vertebrados por ejemplo, en una determinada zona del árbol de la vida, con otras bacterias, si tiene origen bacteriano, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Importancia de asociaciones cooperativas entre ligajes diversos de la evolución. Si hay cooperación entre grupos independientes, están asociados biológicamente y funcionalmente, pero debemos poder demostrar que esas asociaciones son múltiples y los socios provienen de partes diferenciadas de la filogenia. Dinámicas de epidemias endémicas. ¿Cuál es el origen y los modos de diversificación de procesos epidémicos? Por ejemplo, cuando apareció el hantavirus, mejor dicho, cuando apareció el hantavirus en Occidente, en el oeste americano, se planteó el siguiente problema. Si era una translocación de un virus que ya era conocido en el sudeste asiático, o si era un virus de esa familia, de esa gran clase, pero que estaba residiendo en la zona y tenía una historia en la zona mucho más profunda. Estos son virus que son transmitidos, los vectores son roedores, y aparecieron una serie de casos con muertes en este estado de Nuevo México. Bueno, es una pregunta filogenética. Si se trata de una translocación reciente, entonces la filogenia local debe ser poco profunda y enseguida ligar a un origen, no en Corea, que es donde se conocía de antes. ¿Sí? Si es una historia más profunda, entonces tengo un grupo que filogenéticamente está localizado, en este caso en el oeste americano, y que más profundamente tendrá sus conexiones con el resto de los hantavirus. Pero no había evidencia de transposición reciente. Y así sucesivamente. El ejemplo que dan de la vuelta de la gripe H1N1 es otro caso en el cual la pregunta biológica del origen y la difusión se traduce con más naturalidad en una pregunta filogenética. La posibilidad de propagación de genes entre especies. Esto es que tenemos un árbol de especies y que algunos genes, por razones que será interesante averiguar, aparecen como translocados, son capaces de saltar de una rama a la otra. Informalmente, pero correctamente, se dice que en lugar de una transmisión vertical, a lo largo de las ramas hay transferencia horizontal, o saltos. ¿Sí? ¿Qué preciso allí? Preciso un árbol filogenético de las especies que refleje los genes que en su gran mayoría no hacen saltos de ese tipo, y por contraste poder dar una filogenia de ciertos genes que son capaces de pasar por encima de esas divisiones y saltar de una rama del árbol a otra. Naturalmente, si todo salta de un lado a otro, no tengo un árbol de referencia que pueda decir, bueno, esto es lo normal y lo otro son las excepciones. Afortunadamente, la vida no es tan caótica y hay un cierto orden contra el cual puedo contrastar casos especiales. Dispersión transgénica al medio. Gran escándalo se armó cuando alguien creyó, aparentemente de forma equivocada en aquel momento, haber encontrado un caso de genes de maíz transgénico que se había saltado a cepas de maíz silvestres en el centro de México, uno de los centros de desarrollo del maíz.
Bueno, es un problema filogenético. Este gen salta de este origen a este destino o está allí desde antes. Hay intentos ahora de la biodiversidad no solamente medirla en números de especies, sino también en riqueza filogenética. Una única especie puede reflejar un grupo entero y por lo tanto tener mayor interés desde el punto de vista conservacionista que una especie de grupo ampliamente representado. Por ejemplo, entre los marsupiales sudamericanos, el llamado monito del monte parece ser un grupo particularmente diferenciado del resto de los marsupiales, con conexiones más australianas que sudamericanas. Es una única especie, pero filogenéticamente en algún sentido vale más que muchas de las despreciadas comadrejas, que tienen muchos representantes en nuestra región. Problemas biogeográficos no voy a abundar porque varios de los problemas del trabajo final son de este tipo. Varias cuestiones de detalle que ya adelantamos, pero conviene entender son estas. Supongamos que esta es la verdadera filogenia, la verdadera historia evolutiva de un grupo. Yo puedo, con mis mejores intenciones y mis mejores datos y métodos, intentar reconstruirla. Pero ese esfuerzo va a ser siempre de un éxito tal vez parcial. Por ejemplo, acá en rojo tenemos una hipótesis sobre dicha historia. Ven que la hipótesis tiene elementos coincidentes y elementos diferentes a la verdadera y en principio desconocida historia filogenética. Por ejemplo, estas dos especies en mi filogenia forman un grupo hermano, mientras que la filogenia verdadera gris, la de aquí, está conectada a este otro lado de la filogenia. Y también acá tengo una politomía, una división en tres a partir de un nodo, sin poder reconstruir que estas dos especies son hermanas, a exclusión del tercero, en una resolución parcial. Tengo dos tipos de diferencias entre una filogenia y otra, digamos la verdadera, entre comillas, y mi reconstrucción, dos diferencias que son distintas en su naturaleza. Esta es que tengo una resolución de este trío que es parcial. Identifico al trío como un grupo filogenético, pero no puedo resolver cuál es el par preferencialmente emparentado. Esto se planteó muchísimas veces. Un ejemplo en la década del 60, cuando se empezó a ver que chimpancé, gorila y humanos eran especies muy cercanamente emparentadas, en aquel momento era muy difícil decidir cuál era el par, si es que había un par preferencialmente emparentado. Un par monofilético a exclusión del tercero. Hoy pensamos que ese par son chimpancé y humanos. En la década del 60 era muy difícil discriminar esa tricotomía o politomía. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago una tricotomía, en este caso no hay un error, no hay una diferencia de fondo, sino una falta de resolución. En cambio, acá a la derecha, tengo una especie colocada incorrectamente como pariente de otra que en realidad está más lejanamente emparentada. ¿De acuerdo? Falta de resolución por un lado y diferencias en el ordenamiento por otro. Vamos a ver que un concepto clave para el análisis filogenético es el concepto de homología. El concepto de homología se formuló antes de que se aceptase el evolucionismo, pero tomó un sentido diferente y particular una vez conocido el fenómeno de la evolución. Entonces, estos ejemplos de homología seguramente habían sido planteados antes de aceptar el evolucionismo como correspondencias formales, similitudes anatómicas, de diseño, de diapositivas formales, sin que implicaran en su momento un parentesco. Hoy lo vemos a la luz de la evolución como reflejos del parentesco, en este caso de todos los tetrápodos. ¿Sí? Acá tenemos varios miembros anteriores de distintos tetrápodos y a pesar de sus enormes diferencias, por ejemplo, acá tenemos un ala de un murciélago, un ala de ave, un miembro anterior, una pata de una lagartija, de una rana. A pesar de sus enormes diferencias, reconocemos en su estructura un ordenamiento general muy claro y pensamos, por tanto, que estos miembros son homólogos. ¿Pero qué quiere decir homólogos en este contexto evolutivo? Quiere decir que son variaciones de una morfología ancestral.
que ha sido transmitida con modificación a lo largo de distintas ramas. Ya no es más una cuestión formal de que, como se parece lo suficiente en su anatomía y en sus detalles, lo considero que tiene una correspondencia formal, abstracta. Acá lo considero como una correspondencia por herencia, a partir de ancestros. Descendencia con modificación, diría Darwin. ¿Se entiende? ¿Y cómo hago para reconocer o intentar proponer que esta homología es presuntamente correcta y no artificial? Bueno, no miro solamente el detalle. Acá tengo un ala, o esta pata está colocada en la parte inferior del cuerpo. Miro detalles suficientes para ver que hay una correspondencia anatómica más profunda, y tal vez embriológica más profunda, que la simple similitud superficial. ¿Sí? Diríamos que esto podría ser, es un carácter, el miembro anterior homólogo, procedente del ancestro común, y sus variaciones son como distintos estados, toma de distintas formas esa característica. ¿Sí? Del mismo modo, puedo postular homologías más precisas, por homología del húmero de cada uno de estos tetrápodos con los húmeros de los demás. Está el miembro como tal, están sus partes que también puedo intentar establecer correspondencia. Y para eso me valgo de distintas herramientas: la anatomía detallada, el origen embriológico, y finalmente, como vamos a ver en breve, en realidad la última referencia es la filogenia misma. Porque homología en términos evolutivos significa origen común, y modificaciones es un planteo, una hipótesis filogenética. No hay escapatoria para hacer la homología de la filogenia misma. Dijimos que los miembros anteriores como tales son homólogos, y sin embargo, si la característica que quiero usar es el ala, carácter ala, dentro de esta misma homología general encuentro que el ala de los murciélagos y de las aves no es homólogo. Si el estado es ala, voy a entender finalmente que apareció dos veces de forma independiente. Tengo como dos aproximaciones a esa sospecha. La primera es que, más allá de la similitud superficial, analizo la anatomía, y la anatomía es bastante distinta. Son los dos miembros anteriores, reconozco una correspondencia general con el miembro anterior de los tetrápodos, pero cuando voy a ver cómo está estructurada el ala, cuáles son los dígitos implicados y todo lo demás, hay diferencias importantes anatómicas entre el ala de un ave y el ala de un murciélago, que me da que sospechar. Y la segunda cuestión es que lo pongo en la filogenia. En lugar de aferrarme al ala y mirarla en sí misma, lo pongo en la filogenia más general con muchas características, y puedo llegar a demostrar que aparecen dos zonas separadas de la filogenia. Pero noten que esta propuesta de que estos son análogos también es una hipótesis, un planteo filogenético que tendré que corroborar en un marco filogenético explícito. Una razón adicional para pensar que con la sospecha anatómica no alcanza es que muchas veces la anatomía puede ser muy semejante en organismos o en estructuras que, sin embargo, sabemos, por otros contextos más amplios, que son realmente independientes. Un caso bien famoso de registro es el tigre de dientes de sable sensu stricto, carnívoro félido, y el tigre de dientes de sable marsupial. Son independientes. Sin embargo, llegan a una convergencia anatómica sorprendente. ¿De acuerdo? Que va mucho más allá de una similitud superficial. ¿Cómo hago para saber que estas dos cuestiones son independientes? En realidad, lo hago no solo por detalles anatómicos que pueda verlo, sino porque en el marco filogenético más global tengo más claras las relaciones entre placentados y marsupiales, y puedo ver estas dos especies como apariciones independientes con una convergencia morfológica sorprendente. Si mirase solo el sable, entre comillas, ¿sí? El canino de cada uno, de repente en sí mismo no podría distinguirlos o asegurar que es independiente. ¿Por qué sucede esto? Por muchas razones, pero una de ellas es que la selección natural favorece a veces el mismo tipo de estructura a partir de
puntos de partida bastante diferenciados. Así que cuando no tengo homología, sino que tengo analogía, eso es resultado de la evolución paralela, apareció independiente o incluso convergente, que no solamente aparecen las mismas estructuras, sino que llegan las especies a parecerse cada vez más. Otras complicaciones, pero complicaciones interesantes. Las miramos porque tenemos que estar alertas, pero también porque nos presentan problemas biológicos interesantes. Es que el concepto de homología cuando lo empiezo a estudiar, empieza a desdoblarse en distintos aspectos. Y vamos a mencionar algunos. Uno que puede ser interesante fuera del programa es lo que llamamos la homología serial o seriada. Por ejemplo, los distintos segmentos. Hay 3 segmentos de vectores de insectos, si mal no recuerdo. Esos segmentos tienen una correspondencia que nos hace pensar que son homólogos. La homología seriada. Esa homología es distinta de la correspondencia del primer segmento de cada uno de distintos grupos de insectos. ¿Sí? El primer segmento que porta un par de alas es homólogo al primer segmento de la cantidad de especies. Esa homología es distinta de la homología a lo largo del organismo, donde ese módulo, el segmento se repite y puedo reconocer correspondencias y puedo reconocer incluso que deben tener alguna base en un sustrato filogenético común. Hoy conocemos algunos de los genes del desarrollo que están detrás de estas homologías seriadas. Pero es una homología distinta de la homología punto a punto entre organismos, ¿cierto? Segmento a segmento. Bueno, a nivel génico tenemos este ejemplo, que es el siguiente. Las hemoglobinas son uno de los sistemas génicos más estudiados, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista filogenético. Aunque es un tema que está muy lejos de ser agotado. En estos años, de hecho, ha habido un resurgimiento de estudios de la evolución de globinas en los genomas. Pero pensamos, con bastante certeza a esta altura, que nuestra alfa-globina y beta-globina, son dos componentes bien conocidos de la hemoglobina funcional adulta, son productos de 2 genes separados, pero genes que provienen de lo que se llama un evento de duplicación génica. ¿Sí? Es decir, que yo voy a estudiar la alfa y beta-globina de la especie humana y cada una tiene su gen que codifica para ella. Esos 2 genes tienen tantas similitudes y filogenéticamente se han estudiado que se puede demostrar que son duplicaciones de una hemoglobina ancestral. Ahora, el resultado es bastante curioso porque por un lado, fíjense cómo los esquemas a izquierda y derecha se repiten. ¿Sí? Por un lado, por ejemplo, si me paro en una especie, vamos a decir acá la especie humana tiene una alfa-globina y una beta-globina. El parentesco entre esas dos, si este es el humano, en realidad se retrotrae a un punto bastante remoto en la evolución de los vertebrados, cuando ocurrió esa duplicación génica. O sea, en mi propio genoma tengo un pequeño árbol filogenético de genes, en este caso representado por 2 genes, alfa y beta-globina, cuya conexión es muy antigua. Está en el origen de los vertebrados. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé eso? Porque muchísimos vertebrados tienen alfa y beta-globinas. Esos genes existen desde mucho antes que la especie humana misma. Por otro lado, esta alfa-globina humana está emparentada con la alfa-globina del chimpancé. Como cualquier gen de copia única, tiene su correspondencia en una especie cercana y a su vez proviene del ancestro. ¿De acuerdo? Es decir, que de este lado tengo humano, chimpancé y su ancestro cercano reflejado en la gran similitud de esas alfa-globinas. Lo mismo se repite acá. La beta-globina humana y la del chimpancé están muy cercanas y tiene una conexión que va al origen común de esas 2 especies, hace unos pocos millones de años. ¿Sí? Entonces, la homología
entre las alfa-globinas de, por ejemplo, humano y chimpancé, y podemos seguir con gorila, orangután, etc., es un tipo de homología distinto que refleja copias de genes de ancestros comunes, que la homología entre las alfa-globinas como una clase y la beta-globina como otra, que provienen de duplicación génica. Aquí no hay duplicación génica, aquí hay simplemente transmisión vertical, en copias del mismo gen ancestral. Bueno, entonces, para intentar aclarar estas cuestiones, se adopta la siguiente terminología. Todas las alfa-globinas se dice que son homólogas, pero tienen una homología particular que llamamos, son genes ortólogos, con correspondencia directa especie-especie. Y por otra parte, la alfa-globina como gen y la beta-globina, que se originan por duplicación génica, son genes parálogos. Otro tipo de homología, no que no sean homólogas, es una homología más profunda. Fíjense, si yo elimino uno de los genes de mi campo visual, tengo un árbol de las especies acá, la alfa-globina refleja la evolución de las especies porque se transmite de forma vertical, de ancestros a descendientes. ¿Sí? Ahora borro mentalmente la alfa-globina, me quedo con la beta-globina. Si la filogenia es correcta, tengo la misma filogenia. Otro gen que refleja la transmisión vertical de alelos o variantes de la beta-globina en este caso. Ahora, si tomo una alfa-globina y una beta-globina, aún de una misma especie como la humana, tengo que irme a un ancestro común mucho más profundo, porque ese ancestro fue aquel en que se produjo una duplicación génica. Son dos tipos de homología diferentes. El concepto de homología, diciéndolo burdamente, no es soplar hacer botellas. Parece bastante obvio, después unas patas vertebrado, miembro anterior y otro, sí, esto es homólogo. Miro el ala del murciélago y de la aeronave, que son distintos de estructura, por más que sean alas, son independientes. No siempre es tan sencillo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la conversión génica. ¿Conocen lo que es la conversión génica? ¿Han sentido hablar de ella? Ahora tenemos un gen que transmite información lateralmente a otro gen de la misma familia. Hay un efecto de homogenización del genoma, de distintas copias de una familia multigénica, ya no por transmisión vertical de ancestros a descendientes, sino por copiado dentro del genoma. Eso tiene razones de reparación y otras que le interesan. Por ejemplo, los genes ribosomales, que son múltiples copias, cientos o miles de copias por genoma, tienen una gran homogeneidad que ha permitido revelar este fenómeno de la conversión génica. Si fueran miembros independientes de una familia multigénica, la similitud tendría que venir por el lado de los eventos de duplicación. Pero hay conversión génica, que decir que las distintas copias se mantienen homogéneas por copiado horizontal durante la replicación y no solamente porque tienen un ancestro común. Evolución en mosaico. Nos gustaría pensar que cada gen es una unidad independiente, pero los genes tienen módulos funcionales y esos módulos se repiten y se recombinan, o se han recombinado en la historia del genoma para formar verdaderos mosaicos, donde la alfa-hélice 1 de un gen aparece compartida, ubicada también con mucha similitud con la alfa-hélice 3 de otro gen. Así que hay reordenamientos que rompen el gen como una unidad monolítica. Ya vemos homología seriada, bien distinta de una homología unidad módulo a módulo. Y tenemos también conocimiento de genes que son homólogos. Tal vez el más famoso de esta clase es el gen que se llama PAX6. Genes que son homólogos, pero que son claves en el desarrollo de estructuras que claramente no son homólogas, como los ojos de los vertebrados y los ojos de los insectos. Bueno, si esto confunde un poco, el título de esta diapositiva es Dificultades del concepto de homología. Así que no nos asustemos. Lo esperable, que sea un poco más confuso, porque esta es la zona
del barro, digamos así. Salimos de cosas ideales y sencillas y nos metemos con complicaciones. Todos estos problemas en realidad tienen sus antecedentes históricos de discusión de cosmología aún antes de la aceptación de la teoría de la evolución. En el marco evolutivo toman un significado más profundo, más real y menos formal. En realidad son problemas que se habían planteado los anatomistas y embriólogos clásicos de hasta qué punto las correspondencias formales reflejan realmente correspondencias atendibles y diríamos hoy correspondencias evolutivas, filogenéticas. Bueno, la vida es complicada. Vamos a comenzar ahora con la siguiente unidad. Las diapositivas están armadas en paquetes que corresponden a temas o subtemas y no siempre exactamente a las clases acá en el aula. Pero mantenemos los paquetes por razones más conceptuales. Vamos a hacer un primer envío con el tema del análisis filogenético y después nos damos un corte un poquito más adelante. Entonces pasamos de una idea general sobre filogenias como contexto de análisis de la evolución a métodos de diferencia filogenética. Los métodos de diferencia o de análisis filogenético son múltiples. Aparte estamos en una época de multiplicación de procedimientos y de enfoques. Nosotros vamos a hacer dos cosas. Primero, saber o dejar constancia en actas que existe una multiplicidad de métodos, muchos de los cuales ni siquiera los vamos a mencionar. Y después, por una cuestión pragmática, una decisión práctica del curso, vamos a enfocarnos en un método, que es el método de análisis sobre el principio de parsimonia. Les aclaro, para que conste en actas, que el método de análisis por parsimonia ni es el único, ni es mi favorito, ni es el principal, es uno que hemos elegido por buenas razones, pero uno de varios posibles, para concentrarnos en él durante el curso. Parsimonia. Parsimonia. En este caso es una opción metodológica a los efectos del curso. La idea es que más vale conocer un método más o menos correctamente que presentar 6 métodos y que todos sean emergentes de confusión. Pero con esto no estamos suscribiendo a la escuela de la parsimonia y nada parecido, siempre es una decisión más práctica. Del bloque anterior tenemos varias cosas interesantes que conviene repasar, que son: las filogenias son un contexto de análisis con múltiples aplicaciones, no son solo un contexto para taxónomos. El concepto de homología, tanto de los caracteres como de sus estados, ya hemos adelantado que parece ser fundamental para poner un poco de orden en las características de los organismos y darles uso a esas características para el análisis filogenético. Adelantamos que la homología se puede afirmar en similitudes profundas, anatómicas detalladas, y no en similitudes superficiales, pero en definitiva la homología es un planteo filogenético. Dos características son homólogas si provienen de un ancestro común y no aparecieron de forma independiente. ¿De acuerdo? Así que en realidad no hay una homología pura, sino que siempre es una homología también filogenética. Métodos de diferencia filogenético, que es un tema de gran actualidad, porque existe un renovado interés en esa metodología. Hay 3 clases principales de métodos con muchísimas variantes, y también hay métodos que no caen en estas clases. La realidad es más compleja, que vamos a eludir no muy finamente. Las 3 clases aproximadamente principales o de más trayectoria son, por un lado, las que vamos a explorar en detalle, que llamamos la aproximación por parsimonia. El término sistemática filogenética está históricamente vinculado a esto de parsimonia. Yo prefiero ser específico de la parsimonia porque una sistemática filogenética, si hay que intentar reflejar la filogenia, puede basarse en otros métodos. Otros métodos también muy usados están basados en las llamadas distancias, típicamente moleculares, de tratar de medir o concentrar en un número una medida de divergencia entre especies. Con una tabla de divergencias pareadas, tratar de agrupar entonces las especies. Sobre todo con el advenimiento de métodos moleculares, esto se ha vuelto muy común. Y hasta bastante intuitivo. Digo, bueno,
el chimpancé y el humano en el gel de la hemoglobina tiene una distancia o divergencia del 1%, mientras que cualquiera de ellos con el orangután tiene un 5%. Bueno, puedo usar esa información de distancias pareadas para agrupar a las dos primeras especies a exclusión de la tercera. Es intuitivo, ¿no? Eso se puede formalizar. Y después hay métodos más de base estadística, donde implica pensar en un modelo de evolución, cómo evolucionan ciertas características, y a partir de ese modelo y criterios estadísticos aproximar el problema de filogenia como un problema estadístico. Esto ni siquiera lo vamos a abordar, pero lo van a ver por allí en la bibliografía. ¿Sí? Los métodos pioneros en este sentido fueron de máxima verosimilitud, y hoy están en boga métodos bayesianos y otros. Entonces, sabemos que hay un abanico de posibilidades y por razones puramente pragmáticas nos vamos a concentrar en la primera. El análisis filogenético por parsimonia, a veces llamado método cladístico, tiene su raíz en la llamada sistemática filogenética, en aquellos primeros intentos de formalizar cómo hacemos para reconstruir la filogenia de un grupo. Un alemán, Willy Hennig, en la década del 50, recogió formalmente los principios, los primeros esfuerzos de resumir los principios del análisis filogenético por parsimonia. Y al hacerlo formal, cumplió dos funciones. Por un lado, recogió lo que se hacía en forma más o menos intuitiva y trató de darle un marco lógico explícito. Y eso lo volvió, primero, más claro desde el punto de vista metodológico, tanto para los adeptos, que ahora tenían principios explícitos de trabajo, como para los críticos, que tenían cosas específicas y no una práctica más o menos difusa para criticar y tratar de superar. Lo vamos a usar entonces como una herramienta de aprendizaje. Me parece que es de la más apropiada para un primer contacto con el método filogenético. Una razón también por la cual elegimos esto, de las tres clases que presenté allí, hay dos que son más o menos intuitivas, son la de parsimonia y la de distancias. Elegimos la de parsimonia y no la de distancias, porque distancias realmente tienen aplicación cuando hay datos moleculares. Porque los datos moleculares tienen cierta monotonía, se acumulan cambios más o menos en forma proporcional al tiempo. Y en cambio la parsimonia se puede aplicar a métodos de datos moleculares, pero también a datos morfológicos y de muchos otros tipos. Entonces es un poquito más general y nos permite abordar el problema con más claridad. ¿Cómo vamos a hacer para aprender los fundamentos del método filogenético por parsimonia? Vamos a hacer primero una pequeña trampa, que es mirar el problema de cómo evolucionan los caracteres en un caso conocido, porque la filogenia es conocida. ¿Y cómo va a ser la filogenia conocida? Pues lo voy a inventar yo, ¿de acuerdo? Mirando un caso donde todo está a la vista, voy a intentar después extraer reglas para saber qué hacer cuando la filogenia no es conocida y lo único que tengo son datos. ¿De acuerdo? Así que del caso conocido, en teoría, voy a tratar de extraer reglas y principios para trabajar en los casos comunes que generalmente son desconocidos. Y vamos a identificar en esta aproximación el principio de la parsimonia como el que está siempre detrás de todas las decisiones. Pueden aparecer muchas reglas, pero en definitiva se remiten a un mismo criterio o concepto que es el de parsimonia. Bueno, entonces, ¿qué es un caso hipotético? Tengo un ancestro cuyas características conozco en detalle. ¿Sí? Y voy a evaluar su evolución a lo largo de distintas ramas. Por ejemplo, acá sé, por construcción, de que un carácter, el penúltimo, pasó en este punto de G a A. Y para darle todas las posibilidades, no solamente lo marco como algo conocido, sino que lo pongo con una letra mayúscula en color, como una característica que refleja un cambio ocurrido en alguna parte de la filogenia. Repito ese ejercicio en distintas partes de la filogenia y termino con lo siguiente: una distribución de caracteres en las tres especies al final, de los cuales noten algunos de los estados son iguales al ancestro, los estados ancestrales. Esta C aquí en 3 o en 2 viene incambiada del ancestro común a todos, ¿sí?
Y algunos son caracteres derivados. Por ejemplo, esta A que apareció aquí, o esta C que apareció aquí y que se refleja en estos dos descendientes. Para hacerlo un poquito más variable, a esta rama le di una cantidad de cambios en rápida asociación. Y están todos marcados allí en las letras correspondientes. ¿De acuerdo? Así que acá puedo razonar con toda la información a la vista, que normalmente no sucede. Si yo supiera la filogenia, tendría problemas de determinar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué observamos? Observamos varias cosas. Primero, voy a hacer lo primero que hacer es algo intuitivo, que es contar similitudes. ¿Sí? Y por comodidad cuento las similitudes entre las especies que tengo adyacentes en el esquema. Acá me falta, de hecho, contar las similitudes entre 1 y 3. Pero me va a servir ya lo que acabo de marcar para resolver un poco. Fíjense que las especies 1 y 2 comparten dos características. La C mayúscula en azul y la G minúscula, que es el penúltimo carácter. ¿De acuerdo? Las especies 2 y 3 comparten 4 características de 6. Note que si fuera a usar la similitud o su contracara a la distancia, la diferencia, como criterio para agruparlas, ¿qué agrupamiento haría? 3 con 2. La 2 con la 3 y no la 2 con la 1. ¿De acuerdo? Entonces aprendemos una cosa de inmediato que es esta. Similitud o su complemento, distancia o divergencia, disimilitud, tiene que ver con la evolución, con la filogenia, pero no es lo mismo. Y lo vemos todavía en un ejemplo. Acá tenemos dos especies que son claramente más similares entre sí que la número 2 con una tercera, que la 1, y sin embargo no están más emparentadas entre sí. El parentesco preferencial es de la 1 y la 2. ¿Qué podemos decir de la base de esta similitud grande entre 2 y 3 y de la similitud menor entre 2 y 1? ¿Por qué son tan parecidas la 2 y la 3? Si no están tan cercanamente emparentadas. Porque son parecidas en el centro común. Exactamente. En realidad lo que pasa es que a lo largo de esta rama y de esta rama no hubo muchos cambios. De hecho hubo dos. Uno acá y otro acá. 6 caracteres menos 2 que cambiaron, me sigue dejando 4 que son similares. ¿De acuerdo? En cambio, como esta rama, la que lleva exclusivamente la especie 1, le puse una especie de euforia evolutiva, cambió 4 veces, 4 características, quedó como muy diferenciada, es muy diferenciada, aún se puede acercar a la 2, como también de la centro. Como la rama que lleva a 1, exclusivamente a 1, se disparó, se aceleró en su ritmo de evolución, entonces tenemos el resultado final que es similitud y parentesco se disocian en este caso. Si yo hubiera tirado finamente 2 cambios por rama, similitud y parentesco hubieran quedado más o menos en línea. Pero como tengo una rama con gran cantidad de cambios y otras más tranquilas, se me disocian esos dos conceptos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto en realidad a nivel de organismo lo sabemos bien. Podemos conseguir a alguien que se parezca a Elvis Presley y que no sea pariente de Elvis Presley. ¿De acuerdo? Algo tiene que ver similitud y parentesco, pero no son lo mismo. Acá tenemos una formalización más filogenética del mismo asunto biológico. Y hay que ya dicho claramente con uno de ustedes que la similitud de 2 y 3 son todos caracteres derivados del ancestro. Es como la permanencia de aquello que no fue cambiado. En cambio, fíjense que la similitud entre 1 y 2 incluye caracteres ancestrales, esta G, pero incluye la C en azul, que es un carácter derivado compartido. Siguiente paso. Cuando no hay lo que llamamos homoplasia, cuando no hay analogías, son todas homologías, cuando no hay homoplasia, los caracteres derivados compartidos, como esa C aquí, pasan a ser como un sello de marca de grupos filogenéticos. Esta C va a permanecer en la descendencia de esta línea mientras la evolución no la cambie nuevamente en alguna de las ramas. Mientras esta C permanezca, va a ser como un sello de marca de todos los descendientes de esta rama o de este ancestro, como quieran ver. Es lo mismo, ¿no?
¿Se entiende? Lo mismo es cierto para estas letras de aquí. Lo que pasa es que estos caracteres ya son parte del legado de todo el grupo y no me sirven para distinguir subgrupos. Los subgrupos los tengo que distinguir por cambios positivos en algunas de las ramas. ¿Sí? Muy bien. Entonces las conclusiones son: similitud y parentesco tienen que haber, pero no son lo mismo. El problema filogenético es un problema de parentesco, no de similitud. Conviene distinguir estas dos cosas. Y también que los estados primitivos ancestrales son malos indicadores de parentesco cercano. Son indicadores de parentesco, pero un parentesco muy general, parentesco de todos los que descienden de este ancestro común. Pero cuando yo quiero resolver la filogenia de estas especies, ya sé que están emparentadas entre sí, todas ellas, a través de ese ancestro común. Mi problema es distinguir subgrupos preferencialmente emparentados. ¿De acuerdo? No es que los caracteres primitivos sean malos ni no indiquen parentesco, es que indican un parentesco tan general de todo mi grupo de estudio que en la práctica no es el que estoy intentando analizar. Un ejemplo: ustedes quieren hacer una filogenia de mamíferos. Hay un montón de características comunes a todos los mamíferos. Pardos, son caracteres tan legítimos como cualquier otro. Y lo único que me dicen es lo que ya sé, que los mamíferos son un grupo. Me reafirma mi punto de partida. Lo que yo quiero ver es caracteres que me agrupen a los carnívoros como un grupo separado de los rumiantes o de otro grupo. ¿Se entiende? Son subgrupos con características diferenciales. Esos grupos los voy a intentar recuperar con caracteres compartidos, pero derivados, características de parte de la filogenia y no de todo mi problema. Entonces la regla fundamental de Hennig es que los estados derivados compartidos son los indicadores de parentesco. Y esto tiene una nota al pie nada menor, y es que esto es así mientras no haya homoplasia. Porque la homoplasia es ruido en la filogenia, son cosas que dan marcha atrás o aparecen de forma independiente y me pueden confundir. En una evolución pura, donde las cosas cambian sin homoplasia, los caracteres derivados compartidos son indicadores seguros de parentesco. Podrán ustedes decir, y con razón, pero bueno, si tenemos la filogenia a la vista, los caracteres vienen marcados como derivados o compartidos y no hay homoplasia, está bien, va a ser muy fácil hacer la filogenia. Pero reconocer estas situaciones ideales nos permite derivar algunas reglas de procedimiento que después intentaremos adaptar a la realidad, que es más complicada, por supuesto. Entonces, fíjense. Sí. Homoplasia es analogía, ¿sí? Es el hecho de que si las similitudes pueden no deberse a un ancestro común, sino que son cosas apareciendo de forma independiente. ¿Cuáles son las formas de tener homoplasia? Son lo que se llama el paralelismo, la convergencia y las reversiones. La más fácil es la reversión. Tengo una A y en alguna rama de la filogenia se transforma en una T, y en otro momento alguna línea vuelve a pasar a A, lo cual está en todo su derecho. ¿Sí? La reversión. Entonces, un linaje que se realiza por una T, de golpe una parte aparece una A que lo devuelve al estado ancestral. Esa A no es homóloga a la primera, a la ancestral, porque ya tuvo un origen independiente. Pero yo no tengo forma de distinguirla. Una A es una A, ¿de acuerdo? Convergencia es cuando tengo un punto, tengo dos grupos acá, uno con T y otro con C, y los dos convergen en el mismo estado. ¿Sí? Puntos de partida distintos, convergencia en el mismo estado. Sí.
Cuando vos agrupás por caracteres homoplásicos, Sí. tenés grupos por Si agrupas por caracteres homoplásicos, seguramente tenés grupos que por más en parte van a ser polifiléticos o parafiléticos. ¿Sí? Un ejemplo concreto. Agrupamos a los reptiles con la presencia de escamas y dejamos afuera las aves. ¿Sí? Bueno, todo ese grupo estaba siendo considerado el carácter ancestral de las escamas. De hecho, si miramos bien, podemos verlo en algunas zonas de la anatomía del ave, ¿cierto? No agrupamos por un carácter derivado, sino por un carácter ancestral. Me va a quedar el grupo parafilético. Ahí no hubo homoplasia, pero me quedó el grupo parafilético porque es un carácter ancestral. Y noten que ancestral es ancestral para mi grupo problema. La presencia de escamas puede haber sido derivada en algún momento en la adquisición de la historia de los vertebrados, pero del camino recto. Por haberme apartado del camino recto. Bueno, vamos a visualizar ahora el tema de por qué los caracteres derivados compartidos, los estados de caracteres derivados compartidos, si no hay homoplasia, son buenas señales de evolución. La razón es la siguiente. Nosotros tenemos un grupo que va evolucionando y de repente en una rama aparece una variante de un estado ancestral. Entonces fíjense que si no hay homoplasia, esta variante se va a transmitir a todos los descendientes de esa rama. Mientras que lo que permanece incambiado del ancestro va a seguir estando en el estado negro, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, el negro está en este linaje y también en este y en este, que son en realidad subgrupos independientes, aunque siempre a partir del centro común. En cambio el rojo va a ser como un sello de marca de los descendientes de esa línea. Seguimos. Y ahí apareció en otra línea un estado, una característica verde, que ahora sí diferencia a esta linaje y sus descendientes del estado ancestral, y por lo tanto de otros grupos en los cuales ese estado no ha cambiado. Estos dos. ¿De acuerdo? Seguimos haciendo la evolución y vemos que efectivamente, mientras no hay homoplasia, lo cual significa que verde y rojo aparecieron una única vez, verde y rojo van a ser como sellos de marca característicos de los descendientes de aquel ancestro en el cual apareció esa característica. En este caso, cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y es fácil ver por qué la homoplasia es el enemigo. Porque si esta línea hace una reversión a negro, con eso borra la huella de su pertenencia al grupo de los descendientes de este ancestro. ¿Sí? Paralelismo. Si esta línea en paralelo con esta pasan a azul, aparece una similitud que no es homóloga, sino homoplásica, y me sugiere un agrupamiento que es artificial. Bueno, pero de aquí sale, por el solo hecho de verlo moverse, una cosa visual, la idea de que tiene sentido que los caracteres derivados compartidos, mientras no haya homoplasia, son las características de preferencia para marcar parentescos. Todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para distinguir caracteres ancestrales de derivados? ¿De acuerdo? Porque no vienen marcados los caracteres. Una flechita que dice soy derivado y no tengo homoplasia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora pasamos a la parte de la filogenia real, la reconstrucción filogenética. ¿Cómo hacemos para adaptar esta guía ideal a las situaciones reales? Hennig se planteó tres tipos de criterios en su esfuerzo por formalizar el problema, que son: una idea es, bueno, si algo aparece mucho antes en el registro fósil, tiene mayores chances de ser ancestral. La otra es, si algo aparece antes en la ontogenia, el desarrollo embrionario, tiene mayores chances de ser ancestral. Ninguna de estas dos cuestiones en sí misma se sostienen demasiado, pero son ideas, hay formas de intentar encontrar una solución al problema. ¿Sí? Y finalmente, la más aceptada es el llamado criterio del grupo externo, que es el que vamos a emplear aquí. No voy a entrar en detalles, pero en realidad las dos anteriores terminan refiriéndose también, para ser funcionales, al llamado criterio del grupo externo, que es un criterio metodológico que vamos a enunciar como una regla, así arbitraria, y después encontrarle un poco el sentido. Así que en la práctica nos vamos a concentrar en esto.
Esa es otra referencia. Vamos a ver el decreto y a la vista de esta pequeña filogenia, ¿cuál es su sentido? ¿Por qué usamos esa cosa tan arbitraria? El decreto dice: si un carácter es variable en el grupo interno, en el grupo de estudio, de que acá tengo tres estados, ¿no? Negro, rojo y verde. Así que es variable. Y uno de los estados del grupo de estudio se observa también en el grupo externo. El grupo externo es un grupo por fuera del grupo de estudio, que asumo que está emparentado, como todo en la orden de la vida, pero no pertenece al grupo, no está en el medio del problema, que está afuera, filogenéticamente hablando. Entonces deduzco que este es el estado central, en este caso el negro, y los demás son derivados. La razón está visualmente expresada allí. Yo tengo un grupo de estudio cuyas relaciones no conozco parentesco allí, y tengo un grupo externo, que es un grupo de referencia, que sé o asumo que está ligado pero externo al grupo. Y aparece acá un montón de características. En distintas especies de este grupo de estudio. Así que hay variación en el carácter, pero uno de esos estados es compartido con el grupo externo. ¿Por qué deduzco o infiero que podría ser el estado ancestral? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué elijo el negro como ancestral y no verde? Porque es variable dentro de tu grupo de estudio y también está en tu grupo externo. Sí, esa es la regla, ¿no? Sí. ¿Por qué esa regla? Pensando filogenéticamente, ¿qué estoy diciendo sobre el negro que no me animo a decir sobre los otros estados? ¿El negro es ancestral? Estoy diciendo que es ancestral, ¿pero por qué? Es un capricho, ¿sí? Porque presenta menos caracteres derivados. Presenta menos caracteres derivados. Estamos en el vecindario de la cosa. Fíjense, vamos a hacerlo por el contrario. Si yo voy a decir, bueno, no, me cansé de este criterio, me voy a revelar, para mí el verde es el ancestral. ¿De acuerdo? Tengo derecho a opinar, a pensar distinto. Así que voy a poner acá verde como ancestral. ¿Sí? ¿Qué sucede con el estado negro si como punto de partida tomo el verde? Sí. Claro, no puede ser verde porque tiene que haber cambiado, ¿no? La persona te dice que lo más seguro es que se haya mantenido el negro, que haya sido el negro ancestral y el negro se haya mantenido, en vez de que haya cambiado de verde a negro y también en tu grupo que estás estudiando. Bueno, creo que dijiste lo correcto. ¿Qué es esto? Si yo me emperro por verde acá, lo cual es perfectamente legítimo desde el punto de vista biológico, eso implica que tuve cambio hacia el estado negro por un lado en esta línea y por otro lado en algún lugar de por acá, para poder producir estos estados negros separadamente. Esto en filogenia decimos, esta idea implica por lo menos dos cambios hacia negro en este caso. Implica dos pasos en la filogenia independientes. ¿Sí? Yo no tengo detalles de la filogenia acá, pero para poder lograr que aparezca negro aquí, tengo que tener un grupito, por lo menos un grupo, en el cual también un cambio negro separado de este. Por acá adentro, en algún lado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La forma más sencilla de acomodar este punto de partida va a terminar siendo así. Va a terminar siendo negro acá y un subgrupo. Tengo unos 3 negritos acá y después dentro de la filogenia por otra parte lo demás. Como partida de verde, necesito dos cambios independientes hacia negro así. En cambio, si acepto la regla, soy obediente, parto de negro aquí, entonces el negro aparece una sola vez, acá, y se mantiene en esta línea en algunas de por acá adentro. ¿De acuerdo? Implica un único cambio. El negro se mantiene sin cambios, habrá cambios hacia otras características. Por ejemplo, hacia verde, que es lo que estaba considerando. Y el verde sí lo puedo acomodar con un único cambio dentro del grupo de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo variación y uno de los estados está en el grupo externo, lo más parsimonioso, acá aparece la palabra de referencia de vuelta, es asumir que es ancestral.
no porque sea seguro, sino porque es lo más económico, lo más parsimonioso. Mientras no me esfuerce a lo contrario, sé que eso me implica un único cambio hacia, por ejemplo, algunos de esos estados. Bueno, en esta filogenia que no tiene ruido, efectivamente tengo 3 estados, negro, rojo y verde, y la forma más parsimoniosa de explicarlos es partiendo de negro, con un grupo que cambia a rojo y otro grupo que cambia a verde. Ya está. Tengo 3 estados y necesito 2 pasos o 2 cambios para producirlos. En cambio, si arranco de verde, ya necesariamente voy a tener por lo menos algún paso adicional. Pero voy a lograr producir independientemente en 2 lugares distintos de la filogenia el estado negro en este caso. Como ven, el razonamiento es un razonamiento de economía. Parsimonia quiere decir eso, economía. ¿Verdad? Tiene 2 sentidos. Uno es tipo pachorra, que no es el que he explicado acá, y otro es como economía, simplicidad de argumentos. Entonces, el criterio del grupo externo es simplemente una manifestación más del concepto de parsimonia. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio, o hay que tener suerte para definir cuál es el grupo externo? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo se define el grupo externo? En realidad el grupo externo es un grupo de referencia y yo tengo que partir de que conozco de que es un grupo razonable. Por ejemplo, mi problema es estudiar la filogenia de los mamíferos. El grupo externo podría ser algún otro vertebrado. Pero ahí estoy asumiendo que los mamíferos como tal son un grupo natural y que los reptiles están por fuera de los mamíferos. ¿Sí? Así que, para aplicar el criterio del grupo externo, tomo un punto de partida que también es filogenético. Por lo menos que tengo mi grupo de estudio, cuya filogenia no conozco, pero sé que son un grupo natural y que por fuera de eso hay un grupo que tomo como referencia. El arte de elegir un grupo externo es elegir un grupo que sea seguro como tal, pero no demasiado distante. Yo puedo decir, bueno, voy a lo seguro, no quiero saber de nada, con complicaciones, voy a elegir un grupo externo con garantía. Escherichia coli, ¿se externa a los mamíferos, sí o no? Seguro que sí. ¿Ah? El problema de selección es que me da garantías del carácter externo del grupo, pero me pone una cosa tan distante que no voy a poder comparar casi ningún carácter. Y los que pueda comparar, por ser tan alejados, van a tener grandes chances de ser homoplásicos. ¿Sí? Por eso el grupo externo es uno que esté cercano a mi grupo de estudio, pero yo tenga por estudios previos una noción razonable de que efectivamente está por fuera de mi grupo de análisis. ¿De acuerdo? Hay un poco de arte allí implicado. Como ven, la filogenia por parsimonia requiere como punto de partida de por lo menos una idea filogenética, que es el grupo de estudio y que está por fuera razonablemente y no muy lejano de eso. ¿Está bien? Hay otros métodos que no requieren grupo externo. Por ejemplo, hay filogenias que se ponen como raíz del punto medio. Eso implica asumir que la divergencia son zonas parecidas en todas las líneas y que el punto medio refleja la zona donde está la raíz, el punto equidistante de todos los extremos. Bueno, las filogenias se construyen sobre filogenias previas y se mejoran sobre filogenias previas y en ese perfeccionamiento podemos llegar a saber razonablemente cuál podría ser el grupo externo para mi trabajo. El grupo externo, en otras palabras, también es una hipótesis filogenética. No es una certeza absoluta. Lo que pasa es que hay hipótesis suficientemente probadas, en el sentido de puestas a prueba, suficientes veces como para tomarlas casi como una certeza. ¿Sí? Por ejemplo, que los mamíferos actuales son un grupo monofilético es algo razonablemente aceptado, porque ha sido puesto a prueba con métodos morfológicos de registro fósil actuales, moleculares, etcétera, etcétera. Yo lo puedo cuestionar, obviamente, pero parece una de esas cosas que está bastante bien establecida. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicar el criterio mediante un ejercicio y después al final va a quedar un ejercicio que ustedes hagan por su cuenta, a mano, que es cosa que les recomiendo especialmente. Acá tenemos un problemita sencillo. Mi grupo de estudio son ciertos vertebrados, una lamprera, atún, salamandra, tortuga, leopardo. Con ahí un taxónomo en la vuelta le da razón por poner salamandras en singular en nuestra única especie, ¿no? Y el grupo externo es el Amphioxus. Acá tenemos 3 características más o menos conocidas y su distribución, los estados de carácter. Columna vertebral, no aparece en Amphioxus, tiene un notocordo solamente, estudiaron vertebrados.
¿sí? Y aparece así en todos los vertebrados, no vale la redundancia. Hay vertebrados, sin embargo, como la Andrea, que no tienen mandíbula, pero sí aparece en otro conjunto de vertebrados aquí. Y un huevo amniota es una característica de ciertos vertebrados y no de todos. Así que está la distribución de estados de carácter, en este caso son caracteres sencillos, ausencia o presencia de cierta característica, ¿sí? Son caracteres binarios con dos estados, en varios grupos bien conocidos de vertebrados. Entonces voy a aplicar el criterio, ¿sí? Comenzando por este. La columna vertebral yo puedo sospechar que es un carácter derivado, por razones que no vienen al caso, pero en realidad no lo puedo hacer basado en el grupo externo, porque como no hay variación en el grupo de estudio, todos tienen grupos vertebrados, ¿sí? No puedo aplicar ese criterio. ¿De acuerdo? Porque recuerda que el criterio dice que un carácter debe ser variable en el grupo interno para poder después considerarlo en sus estados como ancestrales o derivados. Pero en cambio los demás sí. La presencia de mandíbula es un carácter variable en el grupo de estudio y un estado, la ausencia de mandíbula, la forma de ese estado, está presente en el grupo externo. Así que deduzco que eso es ancestral y eso es derivado. Lo mismo puedo aplicar al huevo amniota. Hay variación en el grupo de estudio y la ausencia del huevo amniota de amnios es una característica también compartida con el grupo externo. Así que eso es ancestral, infiero, y eso es derivado. Ahora voy a usar los estados compartidos derivados, los recuadros rojos, para reconstruir la filogenia, que era mi meta al final de todo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, mi punto de partida son dos cosas. Tengo dos puntos de partida. Por un lado, una tabla de datos de características de los organismos en cuestión, ¿sí? Que incluyen al grupo externo y a mi grupo de estudio y las características tabuladas, en este caso como presencia o ausencia de ciertos caracteres, ciertos estados. ¿De acuerdo? Por otro lado, mi punto de partida asume que la raíz separa por un lado el grupo externo y por otro el grupo de estudio. Esa distinción la tengo que aceptar como punto de partida. Vendrá de estudios anteriores, con inspiración divina. No puedo partir sin ninguna asunción filogenética. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, seguimos. Entonces voy a usar los estados derivados compartidos que tengo acá recuadrados para intentar reconstruir la filogenia de los vertebrados en forma parcial, pero con dos caracteres no voy a llegar demasiado lejos. Entonces fíjense, el carácter mandíbula me sugiere un subgrupo de vertebrados como un grupo monofilético, el subgrupo de aquellos que tienen una mandíbula diferenciada. Eso separa a los mandibulados de los agnatos. ¿Sí? O sea que me resuelve parcialmente la filogenia sugiriendo que de estas 5 especies, los taxones, hay 4 que están preferencialmente emparentados. ¿Cómo reflejo eso en la filogenia? Lo reflejo así. Vamos por atrás. Tenía mi grupo de estudio como una cuestión sin resolver, y como identifico que 4 de ellos parecen estar preferencialmente emparentados a la sugerencia de este carácter, los agrupo como un subconjunto dentro de los vertebrados. En la práctica me deja un grupo de 4 para acá, también sin resolver en su detalle, a exclusión de la entrega de los agnatos. Esta división, por cierto, es clásica. Agnatos no mandibulados versus los mandibulados, ¿sí? Los agnatos tomados en términos técnicos de los vertebrados. ¿Sí? Para esto tengo de vuelta 2 claves. Primero, que la distinción entre el grupo externo y el grupo de estudio sea correcta filogenéticamente. Y segunda, que este carácter esté limpio de homoplasia. Que la presencia de mandíbula es un carácter derivado compartido que apareció una única vez y no se anduvo paseando por la filogenia para atrás y para adelante. ¿De acuerdo? Y el huevo amniota, porque la mandíbula te agrupa los 4 últimos, pero el huevo amniota no. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente carácter. ¿Sí? El siguiente carácter en sí mismo me separa o me sugiere un agrupamiento de 2 de los miembros del grupo interno. No hay sorpresas. ¿Sí? Ahí son esos 2 que llamamos amniotas. Son ejemplos estos bien elegidos para que sean sencillos e intuitivos. Pero de hecho, formalmente lo que hago es agrupar a 2 de los 5 miembros del grupo interno, grupo de estudio, en base a este carácter derivado compartido. Ahora puedo ensamblar las 2 cosas. Como elegí absolutamente un ejemplo sin homoplasia y sin contradicciones entre caracteres, lo puedo ensamblar todo en una visión global. Parto de acá
Agrupé 4 de los 5 con un carácter derivado compartido, según mi regla, que es la presencia de mandíbula. Agrupé 2 de los 5, separadamente, de hecho, como amniotas, la presencia del huevo amnio, y como las dos cosas son compatibles, las puedo ensamblar en un único árbol que tiene esta composición. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Fíjense, si yo agrupo aquí, este es mi punto de partida, 5 miembros de los vertebrados, ¿sí? Si aquí agrupo 4, tengo 4 líneas que salen de acá, comparten este carácter, este estado. Como tengo uno que agrupa estos dos, me queda este ordenamiento. Acá una tricotomía y acá una nueva dicotomía. Es que no resolví toda la filogenia de manera completa, pero ya ven cómo es la dinámica. ¿Sí? El método de Hennig es sugerencias de agrupamientos filogenéticos en base a caracteres, o para ser más prolijo, estados de caracteres derivados compartidos, carácter por carácter. Y después un ensamblaje del resultado global de todos los caracteres. ¿Me falta algún pasito más? Sí. ¿Qué pasa si los caracteres no encajan perfectamente como en este ejemplo? ¿De acuerdo? Que tengo ciertos caracteres que me agrupan algunas cosas y otros caracteres que me agrupan cosas parcial o totalmente diferentes. La respuesta es la única respuesta que tiene Hennig para todo, y no se lo decimos en sentido despectivo. La respuesta es parsimonia. Si tengo 5 caracteres que apoyan una filogenia y 3 que apoyan otra solución, parsimonia, me voy con aquella que apoya la mayoría. Vamos a generalizar esto. Recuerden que por parsimonia elegimos una forma de agrupar los caracteres que implica el menor número de cambios posibles. En esta filogenia, vamos a ir para atrás acá. Si yo no agrupo a tortuga y leopardo y los pongo separados en la filogenia, entonces eso me va a implicar aceptar que el huevo amniota apareció 2 veces. Esos son 2 pasos en lugar de 1. O sea, esto que parece natural, agrupar estos 2, es en realidad en base al criterio de parsimonia. Es un criterio metodológico. ¿De acuerdo? Porque si agrupándolos puedo cambiar de ausencia a presencia de amnios o de huevo amniota una única vez, y es lo más parsimonioso. Si los pongo separados, voy a tener que asumir una historia evolutiva más complicada. Por ejemplo, parto de ausencia de huevo amniota y luego derivar 2 veces separadas en 2 grupos que están separados filogenéticamente. ¿Sí? O parto de la presencia de huevo amniota y luego desaparecer al menos 2 veces. Entonces, la solución más parsimoniosa en este caso implica un paso y otras menos parsimoniosas implican 2 o más pasos. Tanto como quiere imaginar, de hecho. Cuando tengo muchos caracteres, la solución de vuelta es la misma. Voy a elegir aquella solución que globalmente, ya no en un carácter, sino globalmente, sea la más parsimoniosa. Entonces hemos aprendido parsimonia que está detrás del criterio del grupo externo, que nos marca el criterio metodológico. Parsimonia carácter a carácter y parsimonia global para el conjunto de los datos. Por supuesto que al final, aquella solución que sea más parsimoniosa en forma global es aquella que voy a preferir. Ven que la palabra clave es siempre la misma. Entonces los caracteres derivados compartidos son las claves para la reconstrucción filogenética, y el criterio de parsimonia es el que está detrás de toda esta metodología. Por ejemplo, este es una esquemita donde cada uno de los agrupamientos sucesivos de aves, grupos cada vez más restringidos, están caracterizados por al menos una sinapomorfía, un carácter derivado compartido que caracteriza al grupo. En el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, ustedes pueden caminar sobre la filogenia, literalmente sobre el piso, y tomar distintas ramas, y cuando van a tomar por un lado, esta rama está caracterizada por estas sinapomorfías. Ahí son claristas de escuela, vamos a decir de iglesia, de toda la trayectoria armada en términos filogenéticos. ¿Sí? Sin homoplasia es todo sencillo porque todo calza. Cuando hay homoplasia, vamos a una parsimonia más global,
pensando en el conjunto de los datos y no en el carácter A o el carácter B separadamente. Bueno, hay como criterios auxiliares que me sirven de referencia sin asegurarme la homología. ¿Sí? Por ejemplo, así como si elijo un grupo externo muy lejano, estoy creando problemas. Estoy como llamando a la homoplasia a que venga a comunicar en el partido. Cuando elegí Escherichia coli como grupo externo de los mamíferos, que lo es un poquito lejano, ¿sí? También puedo tratar de reducir las posibilidades de que haya homoplasia usando criteriosamente los datos, eligiendo criteriosamente los datos. Por ejemplo, si yo tengo un gen que evoluciona a alta velocidad, difiere mucho entre especies cercanas o aún dentro de las especies, es poco probable que ese gen sea demasiado útil para una filogenia de grupos grandes, por ejemplo de todos los vertebrados. Y esta velocidad de cambio que cuando voy a una escala muy amplia de tiempo, tengo casi la certeza de que habrá muchísima homoplasia. Si elijo un gen de un ritmo de evolución más pausado, tengo mejores chances de que no sea homoplásico en una escala más amplia. Entonces, ustedes eso lo ven en la práctica. Para estudios dentro de poblaciones humanas, mucha gente usa la gen de control del ADN mitocondrial. Nadie usaría eso para una filogenia de vertebrados. Nadie en su sano juicio. Porque es la misma velocidad de cambio en una escala pequeña lo convierte en casi seguro portador de mucha homoplasia en una escala filogenética muy grande. El otro extremo vital es que soy tan conservador que elijo un gen que no cambia nada y no tengo homoplasia, pero tampoco tengo ninguna información. Ahí habrá un punto medio. ¿Sí? Alinear los genes, evitar la sopa de letras, donde pegué un gen de una especie con otro gen de otra especie y no me preocupé si se corresponden sitio a sitio. La estructura del gen, con sus codones, si bien no es inmutable, es una guía para que los alineamientos sean entre caracteres homólogos y no simplemente los pegué uno al lado del otro y quedé una sopa de letras. Para caracteres morfológicos, mirar la estructura en detalle y no solamente la superficial. Ala. Atrás de ala puede haber estructuras muy diferentes, sospechosas de ser convergentes, o estructuras muy semejantes que me dan más certeza de que son homólogos. Finalmente les voy a dejar como problema, simplemente para pensar, esta base de datos. Esta exposición va a estar en el estado, va a estar en la página web, pero son bases de datos muy sencillos y la idea es que apliquen, ejerciten lo mismo que hicimos con dos caracteres, una tablita un poco más chica, con esto. Son todos caracteres bien conocidos, de hecho el amnion se repite en la tablita de datos, los grupos taxonómicos son bien conocidos también, y acá no hay homoplasia, así que se puede hacer el ejercicio carácter a carácter y ensamblar completamente la filogenia después. En la vida real uso la computadora porque los caracteres van a ser muchos y no van a desbordar el análisis manual, pero hay que hacer por lo menos una vez una filogenia a mano, por parsimonia, con una tabla de datos sencilla y sin homoplasia, para entender cuál es la mecánica y cómo se pasa de la tabla al árbol con sus agrupamientos parciales. Y finalmente el ensamblaje final. Bueno, por hoy quedamos por acá.